Bueno, les doy la bienvenida nuevamente al Club de Lectura Un Mundo Feliz. Pues entramos en nuestro quinto libro, que es la novela Mugre Rosa de Fernanda Trías. En efecto, no había leído a Fernanda Trías, pero tengo la sensación de que algún cuento de ella sí había leído previamente. Estoy buscando a ver si en Insólitas está alguno de los cuentos de ella. Probablemente sí, porque cuando empecé a leer, de alguna manera, ese paisaje inicial de la ciudad, del barrio, de estas casas tomadas, ¿sí? Porque lo que me da a entender es que, bueno, aquí estamos hablando de un personaje de quien no recuerdo el nombre, creo que todavía no está, que cuida a Mauro, tiene a su madre, tiene una pareja, expareja que se llama Max. Y son como los personajes que más conozco. Don Omar, que es el señor de la empresa, y Delfa, que es su esposa. O sea, hasta ahí esos son como los personajes que identifico. Y en esos entornos en los que ella ubica la narración, son unos entornos que se me hacen muy familiares. Entonces, por eso tengo la impresión de que ya la había leído a la autora, no esta novela. Me gusta la intercalación de estilos, que eso también lo vimos un poco hace unos libros atrás con, ay carajo, con el Samantha Gen Animal, Schweblin. sí, con Samantha. Eh, y también siento que hay un tono asociado a impactos ecológicos. Entonces, pues en las primeras 50 páginas ya te dicen que es la mugre rosa, o sea, ya sabes por qué el libro se llama como se llama. Y también hay unas referencias a una enfermedad, ¿no? Que son estos personajes rosados que se quedan en la piel, como dice el taxista, y que en apariencia lo que entendí hasta ahora es que Max está enfermo de eso, porque se expuso al viento. Entonces, son como todos unos datos puesticos por aquí y por acá en, ¿cómo se llama eso? En escenas que son, no están todas conjuntas y en carreritas, sino que son como un momento aquí en el hospital, un momento en el taxi, un momento en el pasado, un momento con la mamá, un momento en el futuro cuando va y otra vez regresa. Entonces uno no sabe si la narradora eh, está en un solo punto o si nos habla desde distintos tiempos. Hola, muy buenas noches. Nuevamente feliz por este espacio que generan para reunirnos. Encantada de poder participar nuevamente en el ciclo. La novela me ha gustado, no había leído a la autora, pero me ha cautivado de pronto esa manera como tan gráfica que uno va leyendo y ahí le va como llevando a ciertos sucesos que recientemente nos han pasado. Por ejemplo, nos hace alusión a una epidemia, a un confinamiento, al temor de una población y pues es algo que recientemente lo hemos experimentado muchos y que todavía muchas familias tienen rezagos de esa época tan difícil que no ha terminado de pasar, por cierto. Nos muestra también algo muy bonito, que es un amor desde la juventud, desde la niñez, que dice o no, listo, crecieron juntos, de pronto por eso es que ella ha tenido esa paciencia y sigue visitándolo y sigue experimentando y empieza como a vivenciar esos recuerdos y ese tiempo compartido. Entonces yo creo que de ahí es donde toma como un poquito más de fuerza, un poquito más de solidaridad frente a lo que él está padeciendo. La mamá le dice abandónelo, me imagino que todo el mundo estará pensando por qué sigue allí. Pero cuando sentimentalmente tenemos ese tipo de vínculo, un amor que creció desde la juventud, es muy difícil como dejarlo. Siempre nos queda en la mente de esos amores como las experiencias bonitas. Y si vamos creciendo de la mano con la otra persona, todavía debe ser más difícil desvincularnos. La manera tan gráfica como nos empieza a describir los olores, la población, cómo están viviendo en estos momentos, que entre ellas también nace un poquito como el amor a la lectura o acogieron la lectura como nos pasó a muchos también luego de estas experiencias.
Entonces me parece muy bonito porque nos trae recuerdos, nos lleva a ir como reflexionando frente a una posible contingencia ambiental que nos puede llegar a perjudicar y se ha visto en muchas regiones. Entonces por ahí mismo reflexionamos y vamos como concientizándonos también un poquito de nuestro entorno y de toda la educación ambiental que nos están dando día a día. Bueno, buenas noches. No había leído a Fernanda Trías, sí la había oído nombrar. En cosas de literatura es muy nombrada ella. Y bueno, la sensación de la lectura del libro es genial porque escribe muy bonito. Yo diría que tiene tantas frases que son como poéticas, ¿sí? Que aun cuando está planteando complejidades o cosas no agradables, entonces usa unas frases muy bonitas. Pensaría yo que es como muy poética en su forma. Y, y bueno, a mí me ha parecido complejísima la novela y se me asimila mucho a Distancia de Rescate en algunos, más que detalles, en detalles, pero también como en un fondo, porque veo que Fernanda Trías aquí está planteando eh, que hay una transformación, que se da una transformación radical en algo físico y ambiental, pero me parece a mí que desde el primer epígrafe de Willem Flusser, La línea y la superficie, nos está diciendo que las transformaciones, o sea, nos está haciendo un planteamiento como muy filosófico y nos está planteando como, nos está diciendo que las transformaciones se dan por elementos que están en sí mismo en lo que se transforma. Dice aquí este epígrafe, esa es entonces la diferencia entre la línea de una sola dimensión y la superficie de dos dimensiones. Una anhela llegar a algún lugar y la otra ya está allá, pero puede mostrar cómo llegó. La diferencia es el tiempo y envuelve el presente, el pasado y el futuro. Entonces, ella nos está mostrando unas transformaciones que, como bien lo dijo Nayarit y también Diego, hay como todo un juego de temporalidades que aparenta estar muy claro, pero no es tanto, porque hay un momento muy interesante en el que ella habla, bueno, ¿y esto cuándo comenzó? Yo no puedo decir cuándo comenzó y en eso se me asemeja mucho a Distancia de Rescate. Y nos está diciendo que comenzó por algo que estaba en esa realidad anterior, pero es que no podemos hacer como un tajo entre la realidad anterior y la de ahora, porque hay un algo que está pasando y a diferencia de Distancia de Rescate nos está mostrando como una causa, ¿cierto? Como lo que probablemente sería una causa y nos establece una cantidad de tensiones, entre otras, entre las causas y las consecuencias. Esa es una de las tensiones que veo de manera importante, tanto en las transformaciones, digamos, ambientales que se dieron, como también económicas, pero también de las personas. Entonces, no sabemos bien cuándo comienzan a gestarse los cambios, pero es por algo que está internamente, tanto en las personas como en las situaciones, y, y que tenemos como, si queremos adivinarlo, tenemos que mirar con cuidado. Entonces establece unas tensiones entre, por ejemplo, el puerto y la ciudad, entre la playa o la parte costera y el interior. Entre las personas, lo más interesante ahí es que entre las personas que antes estaban en un lado y ahora en otro, y se da una transformación grandísima en ese sentido, porque los más pudientes que estaban antes en los balnearios y en la parte costera pudieron huir de la situación ambiental anómala que se presenta e irse para las ciudades. Y en cambio hay personas de las ciudades, como la mamá de la narradora, que prefiere estar allá afuera. Varias cositas tenía así como pensaba y me encantó este espacio. Justo le comentaba a Juliana que no, por temas laborales nunca consigo
un lugar donde hacer un taller literario porque ya me quedó el domingo nada más libre y nadie hace algo los domingos y que me gustan mucho las distopías y me habló de este espacio y lo empecé a leer y digo, oh, justito. Y bueno, varias cosas. Primero me surgía una duda de eh, ¿para qué leemos a los autores que los leemos? ¿Para qué los leemos? Si los leemos desde una postura de ver si están escribiendo con una moral esperada o si los leemos para tomar herramientas para poder escribir. Personalmente yo soy de los que cree que lo que quiera expresar el autor o la autora que lo exprese. Porque una película, una novela o una historia que... Es decir, si está ajustada moralmente, ajustada moralmente a una época. Porque uno, pues, no puede ajustarse moralmente eternamente, ¿no? Pues toca a una época. Y esa corrección me parece que, o sea, caer en la corrección desde la escritura me parece que es empobrecer las obras. Me parece que lo valioso precisamente es esa mirada arriesgada de quien escribe. Y me parece que entre más arriesgan, como que uno tiene más elementos como para pensar, como para reflexionar en general en la vida. Que creo que es finalmente para lo que está la literatura. O sea, bueno, además de divertirnos y todo este tipo de cosas, como para cuestionarnos un poco en la mirada del mundo o de ese mundo que nos está construyendo. Y creo que cuando no arriesgan, cuando se ciñen demasiado como a unos principios y algo preestablecido como muy cuadriculado, pues, o sea, es decir, ¿qué le quedaría a uno como lector para decir o para pensar? Yo creo que muy poco. Perdón, hago esta paréntesis. Recuerdo alguna vez en una clase en la universidad cuando hablábamos acerca de, y que yo no sé si ya les conté esta historia, pero bueno, de la literatura escrita en los tiempos de la Rusia, la URSS, por allá en los años 30, años 40, que era una literatura totalmente comprometida con los principios del Partido Comunista. Entonces eran libros que hablaban acerca de las grandezas del proletariado y de cómo el campesino tenía que ser el encabezado. Entonces uno decía, sí, interesante la historia, pero pues, qué me permites de más pensar? Si ya lo dijiste todo. Y esa es la única manera que además en esa época se podía pensar las cosas. Claro, los escritores que se habían acogido a que yo voy a escribir sobre los principios del Partido Comunista. Evidentemente, hubo otros que no lo hicieron, y evidentemente la pasaron muy mal. O sea, es decir, este señor Mikhail Bulgakov, pues primero le escondieron la obra y prácticamente murió desconocido en su momento, porque pues estaba entre chiste y chanza, pues dándole duro al Partido Comunista. Pero ese es el que leemos hoy en día. Hoy en día leemos a Bulgakov, o sea, es decir, si alguien menciona dos autores rusos de los tiempos soviéticos que estaban comprometidos con el partido, yo no sé ni un solo nombre, no lo sé, no los conozco. No trasciende, porque no me deja que pensar. Coincido con algunas cosas que han planteado sobre, digamos, por ejemplo, la narración que tienen a futuro, la narración en futuro, me parece que sí tiene que ver un poco como con esas rutinas, ese tipo de cosas que ya se vuelven predecibles en las relaciones, pero que en parte de esas rutinas, como lo expresaba María C., pues ella nunca dice, ah, qué mamera que vaya a volver a pasar lo mismo. Creo que no se expresa de esa manera porque pienso que también las rutinas, digamos que de alguna manera, pues es lo que hace que ellos se sientan unidas, o ellas y ellos se sientan unidos entre toda esa incertidumbre, ¿no? Entonces pienso que por ese lado también coincido. Y no, pues algunas cositas, a mí me gusta como relacionar, digamos, las influencias, ¿no? Qué tipo, rastrear un poquito las influencias que puede tener esta autora. Pienso que 1984 es una de esas influencias. Entonces, digamos, en esta novela sí, claro, sí hay como un biopoder, hay como
una visión del Estado, ahí está presente, ¿no? Una visión del Estado, que la hay en 1984. Hay unos ministerios, ¿no? Mencionan unos ministerios que se crean alternos como a los otros, porque son como unos ministerios especializados pues en lo que está pasando, ¿no? Como en ese fenómeno que está pasando. Entonces estos ministerios tienen hasta eslóganes. Por ejemplo, uno de esos, no, pues ahí es uno solo, ¿no? En 1984 hay varios, pero en esta novela hay uno y por ejemplo tiene uno que dice, cada vida es única. Decía el nuevo eslogan. Esto quiere decir que cambian de eslogan constantemente, ¿no? Entonces, en el 1984 también tenían eslóganes, pero como que eran más fijos. Y bueno, esto quiere decir que hay como una sociedad de control ahí, ¿no? Están mirando, digamos, cómo va evolucionando esto. También está presente, por ejemplo, los que agarran en esa cantidad de pescados plateados, es el ejército. ¿Sí? Se plantea, por ejemplo, que las personas que creo que son un vecino biólogo o algo así, no recuerdo bien, que se está llenando de plata ahorita, porque mejor dicho, eso es el negocio ahora, ¿no? Porque sí están tratando como de eso, de cómo, digamos, manejar la vida, ¿no? Manejar la vida de toda una población, cómo manejar una vida. Entonces sí hay unas relaciones ahí, por ejemplo, con 1984, en cuanto también a lo nacional, está esa empresa como de embutidos, ¿no? Que es una especie de que me mandan butifarras, en un momento hablan como de butifarras, ¿no? Es una vaina así, como una especie de barras energéticas, bueno, una cosa que fabrican ahí como con los residuos de muchas cosas. Entonces esta fábrica tiene que ver mucho con lo nacional porque yo me dije como que porque no importan cosas y ya, que no importen cosas, pero entonces sí le metieron fuerte como a la industria nacional, ¿no? Entonces es un sentimiento nacional ahí o una postura nacional, no sé por qué, pero ahí está, ¿no? Entonces, pero sí siento que hay una diferencia y es que en 1984 el biopoder, por decirlo de alguna manera, era muy punitivo. ¿Sí? Se castigaba a la gente, ese poder estaba encima de una manera un poco como estrafalaria, violenta. En cambio, este poder es mucho más sutil, ¿no? Está como analizando a la gente y estudiándola, ¿no? Pues digamos que Mats, en donde está recluido, pues es como una especie de ratón de laboratorio, ¿no? Lo están estudiando y me parece muy interesante una frase que dice que los crónicos guardaban en ellos el secreto de las algas y por eso es como son tan importantes, ¿no? Por eso es que los tienen ahí como que dicen, cada vida es única, dice el eslogan, como si todas las vidas para, digamos, lo que significa, pues según la narradora, es que todas las vidas valen lo mismo, ¿sí? Como la democracia, ¿no? Donde todos somos iguales. Pero resulta que si hay unas vidas más importantes, no porque sean especiales, no sé, no tienen nada pues de especial que no se salga de esos intereses del biopoder. Entonces eso me parece chévere, ¿no? Como, ¿cuál es el secreto de las algas? ¿Cuál Entonces me es? parece que hay muchas cosas encerradas que más adelante se irán a desarrollar, me imagino. Eso esperamos. Unas cositas que también como que estilo Samantha Schweblin bota, que uno le deja como, no sé, uno queda como pensando, por ejemplo, cuando en una conversación con el taxista, él dice que un familiar de él, un chico familiar de él o algo así, contrajo una enfermedad o algo así cuando estuvo en un río, algo así que él no se metería ahí por eso. Entonces la enfermedad pienso que está presente de diferentes formas. Sí. Eh, pero hay una cosa que me parece interesante también en esa novela de Distancia de Rescate y de esta, es que la enfermedad no está presente en los protagonistas, ¿sí? En las narradoras, ¿sí? Mujeres.
que no sé si tenga algún tipo de significante o qué significado le podremos dar nosotros a eso, pero la presencia de la enfermedad fuera de las mujeres me parece inquietante un poco, ¿no? Las que están enfermas o enfermos son los otros. En este caso, en esta novela, por ahora, hombres, ¿no? Niños o hombres, o bueno. Entonces, no sé qué podrá significar eso, pero sí, ¿no? O sea, hay otras literaturas donde exploran mucho la enfermedad desde el protagonista, ¿no? Pero acá es una exterioridad, ¿no? Es una exterioridad donde se está describiendo lo que le pasa a los otros, lo que pasa en el ambiente. Entonces, pues, no sé, pues esperar a ver cómo se desarrolla esto, pero me parece también interesante, pues, cómo se toma la enfermedad en una novela, ¿no? Y este personaje de Max a mí también me gusta harto porque es como muy disruptivo, ¿no? Es un personaje que no es como contrarresta un poco lo que es la mamá de la protagonista, ¿no? Que es una señora completamente tradicional. Este Max es un man disruptivo que hasta o sea, prueba todo con tal de como que no sufrir dolor o más bien como llegar a los extremos del dolor, ¿no? Como esa posición que tiene de renunciar un poco como a lo corporal, ¿no? Como siempre, agradecerles muchísimo, muchísimo su asistencia y participación en este espacio. Nos vemos dentro de 8 días, en el mismo enlace, a la misma hora. Muchísimas gracias, nos vemos dentro de 8 días a la misma hora. Continuamos con la segunda parte pues, de la lectura de esta novela. Espero que la sigamos disfrutando. Ahí nos vemos, descansen, duerman y sigan leyendo. Gracias, buenas noches. Gracias.